Un saludo a todos. Aquí un segundito mientras ajusto este micrófono porque no me pierdo esta charla y esta oportunidad de tener a alguien tan amoroso, tan conocedor y tan especial y tan de Medellín como William. Qué felicidad estar aquí contigo, un saludo grande para todos ustedes y yo creo que lo más lindo es que tú nos vayas ilustrando poco a poco a medida que vamos tejiendo todas estas historias hermosas que has logrado plasmar en tu segundo libro. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación y como decíamos en la introducción, la idea es conversar un poco acerca de un libro que básicamente lo que ha buscado es como explicar un poco cuál es ese sentido que le damos a la moda hoy y hacerlo como a través de la historia y tratar de conectar también con el público como una explicación acerca de por qué se tiene, digamos, en la imaginación colectiva la idea de que Medellín es un centro de moda. Y pues arrancamos desde el hecho de que es una ciudad que se industrializa hacia principios del siglo XX y que dentro de esas industrias los textiles tienen un papel central, pero no es solamente el hecho de que aparezcan textiles, sino también de que aparezcan como dispositivos urbanos que hacen que la gente se tenga que vestir distinto y que se empiece a marcar como una diferencia, digamos, entre la vida rural y la vida urbana que empieza en la ciudad. También hay una ligación muy directa con el tema del comercio, porque ha sido una ciudad de orientación comercial a lo largo de su historia y fue pasar un poco como de la agricultura, también la minería, evidentemente, a los textiles, la industria y pues evidentemente el comercio. Y vinculados, digamos, con eso, la idea también de empezar a pensar y a preguntarse pues, si la gente se representaba de una manera para ir a distintos espacios de la ciudad, quiénes eran los que hablaban de la moda, de dónde venía la información y cuáles eran, digamos, las fuentes que podían tener como para documentarse sobre qué era lo que estaba de moda en esos periodos. Y un poco ese libro lo que ha tratado de indagar es justamente en esos asuntos. Bueno, pues hay tantas muy cosas general. maravillosas para empezar y lo que queríamos era también decirles que ustedes nos pueden acompañar, sus dudas, sus comentarios, vamos a estar recibiendo, me contabas tú ayer Vamos que a está la estar posibilidad de recibiendo a comentar. través de la Exacto. aplicación de Mentimeter, que ya la pueden tener ahí activada para una serie de preguntas que vamos a ir viendo y al final las vamos a analizar cuando el público nos lance sus respuestas para dar un poquito como de cierre, digamos, a la conversación. Y la idea es poder ir y venir en el tiempo, porque estamos en un inicio muy bello y hoy en día en una revolución total de comunicación, de moda, de propuestas, donde la información te llega por donde tú quieras. Entonces vamos hacia atrás a los primeros pasos de este libro. ¿Por qué escogiste precisamente ese cambio, esos 50 años iniciales? Me imagino que son por todas las ires y venires y todo lo que está pasando a nivel de, tú lo has dicho, economía, desarrollo, para empezar a ubicarnos allí y luego poderlo traer hacia este punto actual. Perfecto, porque 1900-1950 Sí. es una de las primeras tareas a las que uno se enfrenta cuando va a hacer historia y es qué periodo voy a abarcar. Uno siempre trata de creer que lo puede abarcar todo y al principio dijo vamos a hacer una historia de 100 años y es básicamente imposible en el tiempo que tenía disponible para la investigación, que era de un año, que me permitió la Universidad Pontificia Bolivariana como de receso para empezar todo el proceso. Entonces, de un lado es una cuestión práctica donde hay que acotar un poco los tiempos, pero también hay un sentido histórico que se enmarca allí y es definitivamente que son 50 años de grandes cambios para la ciudad y yo diría que en general para el país y que en Medellín se vuelven cruciales por lo que mencionábamos ahorita, el tema de la industrialización, pero también es porque cuando a uno le cuentan la historia, uno que tiende a creer que la ciudad se industrializó y entonces la cosa cambió de la noche a la mañana, no. Todavía hacia finales de los años 50, si tú paseabas por una calle céntrica de Medellín como Junín, o si te ibas por la calle Boyacá, como lo ilustran algunas fotografías, es muy claro que todavía había personas circulando por la ciudad con costumbres rurales, con costumbres urbanas y que claramente eso se veía reflejado en la vestimenta. Entonces el proceso de cambio hasta una configuración, digamos, de una modernidad en la ciudad, pues básicamente le va a tomar 50 años. Entonces la tarea que me di es mirar en estos 50 años cómo ha ido evolucionando el asunto y cómo fueron cambiando incluso las percepciones sobre la misma ropa, porque de hecho habían debates alrededor de la ropa,
si era válido utilizar pieles en un clima tropical como el de Medellín, si las pieles tenían que ver con la salud o no, o el cambio de foco que hubo, por ejemplo, respecto a por qué se usaba calzado en una ciudad que al principio tenía, digamos, una burguesía industrial que tenía acceso a una serie de cosas que compraba en Europa o las importaba. Los zapatos se suponían eran para la Semana Santa, los bautizos, las ocasiones especiales y de élite. Y cuando se empieza la producción de calzado, inmediatamente dicen, no, es que los zapatos no son una cosa elegante, sino que la publicidad ya habla de salud y habla de otra cantidad de elementos que se conectan incluso con la moral sobre por qué llevamos zapatos. Entonces todo el mundo tiene que ir calzado. Zapatos. Qué belleza. Y la riqueza de este libro, aparte de tu investigación, es que también, como decimos, una imagen vale más que 1000 palabras. Tienes un tesoro de imágenes que también eso es lo que hace un placer, la tarea de pasar página tras página de tu libro, porque estás aprendiendo, pero también muchas imágenes se te están grabando, inmediatamente te están brindando una información privilegiada y maravillosa. Entonces esa labor de investigación, estábamos ahorita hablando sobre todo de ese primer libro. Cuéntanos un poco del archivo y de todo ese proceso para poder empatar todo lo que has logrado a nivel de conocimiento y estás contando con esas imágenes tan selectas y tan especiales. Una cosa de la que siempre he tratado como de mantener conciencia cuando uno investiga, sobre todo en temas que tienen que ver con moda, es la importancia de lo visual. Finalmente la moda es un fenómeno absolutamente conectado con la experiencia visual y la información de la publicidad, desde las revistas de moda, desde las fotografías familiares, los álbumes de propaganda también, se vuelve muy clave para uno poder entender lo que de pronto encuentra en las crónicas, en la literatura, en cualquier otro medio de información escrito en texto. Entonces mucho de lo que hizo la investigación fue tratar de conectar lo que se decía en algunos textos con las imágenes. Y da la casualidad que en Medellín tenemos una profunda riqueza en archivos fotográficos, que son los archivos de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, que se considera uno de los archivos más grandes de América Latina. El archivo tiene en negativos más o menos 1 millón, no todos están escaneados, y para los primeros, digamos, procesos de investigación que antecedieron a este libro, hubo una revisión de cerca de 13.000 fotografías para empezar a decantar en una primera selección que fue de 80 y que finalmente se fraguó en una exposición de la cual también salió otro libro que luego le dio paso al actual libro del que estamos hablando hoy. Entonces, por ejemplo, en la imagen que está en pantalla, yo ahí lo que trato de mostrar es la cuadra de la moda, que era el pedacito de la calle Colombia, y al lado está la publicidad de la sombrerería francesa que estaba dentro de esa misma cuadra. Entonces es un libro que juega mucho como a detectar esas geografías de la moda, que son los espacios donde la gente consumía la moda, la veía como una experiencia corporal, como que la escenificaba y todo este tipo de cosas. Entonces, lo visual definitivamente es un componente esencial y me parece muy complicado, muy difícil hablar de una historia de la moda si uno no tiene referencias visuales. Y por eso hay tanto peso, digamos, en lo visual en el libro. Y en la moda siempre decimos que la mejor forma de comunicarle, la mejor forma de que la gente quiera lucirla es con modelos a seguir. Entonces hablemos de esos influenciadores, digámoslo así, de la época, porque hoy en día esa palabra pues está tan corriente, tan actual. Moda, sí. Pero en ese momento, ¿quiénes eran? Cuando estás hablando de ese cambio de la parte rural, ya a la parte urbana, sí. ¿Quiénes son esos primeros personajes que realmente dicen, bueno, aquí viene este caballero, esta dama, que es lo que les están mostrando a ustedes lo que viene? Tienes toda la razón. Hoy, yo siempre he dicho que las cosas han existido casi que a lo largo de la historia, lo que pasa es que cambia nuestra percepción sobre ellas y el modo en que las llamamos. Y en el pasado, pues hoy en día hablamos de influencers y bueno, de figuras de opinión y todo esto, pero claramente los líderes de la sociedad en el pasado eran las personas que tenían mucho más acceso a ciertas cosas de consumo de élite, pues que iban a Europa y todo esto como lo explicaba. En Medellín se empezó a configurar un grupo de mujeres que hizo como esa primera especie de publicaciones de moda a través de una revista que se llamó Letras y Encajes. Letras y Encajes, el nombre era bellísimo y decía al principio en su introducción que quería mezclar como esos dominios, ojo, cocineriles, refiriéndose a lo doméstico, pero también con las letras y los encajes. Y que la idea era de alguna manera que las mujeres pudieran escribir o expresarse a través de eso. Entonces uno empieza a encontrar como un periodismo de moda naciente
que después van a fundar una cosa que se llamó la Universidad Femenina, que después se va a convertir en el Colegio Mayor de Antioquia. Y estas mujeres empiezan a hacer pequeñas crónicas de moda basadas, por ejemplo, en la información que recibían a través de revistas como Vogue, Mademoiselle, Harper's Bazaar de Estados Unidos, o incluso de revistas de patrones como McCall's y todo esto, y hacen traducciones. Pero lo más importante es como cuando hacen esas traducciones empiezan a darle como un sentido práctico a la moda, no solo el hecho de decir está de moda tal cosa, sino que si tal cosa está de moda debemos de hacer esto otro. Me explico. Si salía, por ejemplo, una información en el Vogue París que el fieltro blanco estaba de moda, pues a las señoras de acá se les enseñaba que el fieltro blanco estaba de moda, pero que además había que aprender a lavar y a limpiar el fieltro blanco. Entonces era como se mezclaba lo doméstico con la idea de vivir a la moda. Y empieza uno a ver también que aparecen unos primeros personajes, por ejemplo, como Aura de Lefebvre, como Maruja de Gaillard, unas mujeres que realmente escribían. Incluso durante la investigación, que como tú lo decías, es muy visual, logré encontrar en los archivos en línea de la Biblioteca Nacional de Francia las revistas originales de donde habían tomado unos apartes para construir los informes o entregas de moda en Medellín. Entonces la idea era como vincular eso. De hecho, recuerdo muy bien el día que empecé a encontrar todos esos elementos que estaban en mi casa con mi mamá y era como eureka. Pues lo pude encontrar, mira, es el mismo vestido, es la misma nota, solo que aquí está en francés y lo tradujeron porque estas mujeres tenían una inclinación intelectual muy profunda, tenían unos clubes de estudios literarios, eran bilingües y viajaban constantemente y estaban muy conectadas con la literatura y con las cosas de su tiempo. Entonces es muy interesante porque no se vuelve una cuestión solamente como de unas mujeres muy frívolas, muy ricas haciendo moda, sino que es un pasatiempo que se vincula con cierta intelectualidad. También con fines prácticos. Totalmente de acuerdo, uniendo las dos cosas. Claro que sí. Y bueno, estamos viendo que estas mujeres también están convirtiendo esto poco a poco en una evolución. Bueno, viene la moda europea, porque yo creo que la moda europea es la que en ese momento manda la parada, lo que diga Francia, me imagino, en ese momento era lo máximo. No sé si Italia, Inglaterra poco a poco, pero me imagino que lo francés era lo que realmente moldeaba. Y así se empieza también a crear aquí una industria de confección. Exactamente. Pero la confección, o sea, la idea viene de afuera. De afuera. ¿Cuándo empiezas tú a ver que realmente van haciendo ya esa propuesta propia? Más propia. Sí. ¿Cómo va empatando el somos maravillosos, nos inspiramos, copiamos divino, porque además está esa confección, o sea, nosotros somos maestros en ese arte? ¿Cuándo ves tú, dentro de toda esta investigación, que empieza a haber ya una moda que tú puedas decir, esto es moda colombiana? Y en Antioquia, pues, y en Antioquia. Realmente en el periodo que investigué no hubo un momento como que uno dijera aquí se está fraguando un estilo distintivo que pueda dar cuenta de esto. Sin embargo, hay un momento muy pequeño que uno podría empezar a rastrear en mayor profundidad, y es cuando París está invadida por la Segunda Guerra Mundial. Las noticias de la moda ya vienen desde Nueva York, que de hecho en ese momento está en un tira y afloje y expresando ante los medios que ellos son la nueva capital de la moda ante la invasión de los alemanes a París. Y uno ve que en Medellín pues tenemos primero que todo una abundancia textil, porque estaba un fabricato, Coltejer, Tejicóndor, con una producción súper abundante, y uno empieza a ver que como no hay noticias muy constantes, se crean unos vestidos muy ampulosos que no responden a restricciones y controles como están en los otros países. Ni a materiales, ni nada de eso. Pero de todas maneras la relación siempre fue muy como de dependencia. Y yo diría que apenas ya eso se sale como del periodo de investigación, pero es casi que a finales de los 80, 90, cuando nuestros diseñadores empiezan como a buscar un sello que identifique, digamos, el trabajo que Y muchas veces ese sello, lo hemos visto, y eso a mí me llena de un orgullo profundo, está dentro de nuestras tradiciones ancestrales, de nuestros maestros artesanos. De ahí viene ese DNA que nos hace únicos en muchas de las propuestas de moda en que el estamos trabajo viendo artesanal. Y de hecho, sabes que me encontré también un cronista de Medellín, Luis Eduardo Tejada, que es muy particular porque el hombre estaba supremamente conectado con cada cosa que iba pasando en todos los ámbitos de la vida, incluido el de la moda. Y una vez lanzaron una revista en París que se llamaba Messier, dedicada a la ropa masculina.
Y el hombre saca un artículo acá que, si mal no recuerdo, lo publicaron en El Espectador, y decía, era como un llamamiento a decir, es que tenemos que indagar en nuestras raíces porque en todo vivimos copiando a Francia, porque no hacemos una moda completamente autóctona, y empieza a hacerle un llamado incluso a los sombreros, por ejemplo, de Aguadas, a decirle que va, es que nadie le quiere comprar los sombreros porque todo el mundo, toda la vida han hecho el mismo sombrero, hagan cosas creativas, utilicen el lino y esto y aquello. Entonces es muy interesante que haya una persona reflexionando sobre eso tan temprano como en 1920, que de alguna manera habla como de nuestra conciencia y nuestra pregunta sobre si hemos tenido una identidad, digámoslo así, a partir de la ropa. Y creo que la estamos logrando, y en la medida que lo estamos logrando, estamos viendo cómo Colombia se está convirtiendo en un punto de referencia de moda y empieza muy emocionante. A tener un lugar en el mapa. Y lo he vivido yo en Nueva York en todos estos 20 años que llevo allí, cuando empezaba yo a ponerme ciertas propuestas de nuestros diseñadores que en ese momento pues estaban ya, digamos, consumados, una Pepa Pombo, y faltaban todavía, mira, hace 20 años Pepa, ella, y hoy en día Pepa Pombo lo que es junto a su hija. Ajá. Pero igual yo trataba siempre de ponerme cosas que fueran diferentes. En Nueva York es un mar de mujeres vestidas de negro. Entonces yo decía, ¿cómo hago para lograr esa diferencia? Y siempre lo lograba con algún accesorio, con alguna cosa que tuviera ese toque tan nuestro, esa genética colombiana. Y ahí poco a poco se fue, mira cómo ha ido también siendo esa evolución tan bonita, que nos ha abierto las puertas. Mira la carrera, bueno, estamos aquí en Colombia Moda, pasarela inaugural, Johanna Ortiz, con una propuesta tan suya, pero al mismo tiempo tan nuestra a nivel de colorido, de expresión. Y en 5 años lo que ha sido esta acogida de ella, y al mismo tiempo, ella misma lo decía, la curiosidad de decir, bueno, ¿quién más hay como tú? ¿De qué más diseñadores nos puedes hablar? Porque queremos abrir ese ojo para el panorama de la moda colombiana. Eso es bien interesante porque cuando uno revisa lo que se ha dicho, por ejemplo, del trabajo de Johanna en particular, siempre ha sido como una lectura sobre que hay una identidad allí, que es una identidad... Europa la entiende como muy caribeña, pues caribeña, que Johanna no es del Caribe, es del Pacífico, claro, que es de Cali, pero no importa, o sea, lo importante es cómo pareciera que vistos desde afuera sí hemos ido configurando algo que tiene que ver con nuestra ubicación geográfica y que ellos lo determinan como caribeño. El tema es que sí le ven como un sello a eso. Es el Latin flair, Latin chic, yo no sé cómo definirlo. El flow. Podríamos decir. Bueno, ¿cuál fue? Yo sé que para ti esto es una labor maravillosa, una labor placentera, que es además el segundo libro, pero ¿cuál fue tal vez el reto más difícil dentro de la producción y la creación de esta obra tan bella que estamos celebrando hoy? Pienso que fue como la elección de las fuentes, de dónde iba a empezar a coger para agrupar la información y cómo la iba a tener, pero sobre todo de las fuentes, de cuáles eran las imágenes, cuáles eran los periódicos, si una orientación u otra me servía más. Entonces, para solucionar, por ejemplo, lo de prensa, dije, ok, vamos a coger un periódico liberal, vamos a coger uno conservador y uno comunista, para tener las visiones, porque la política influye de alguna manera en las formas en que la gente percibe las cosas. Creo que ese fue como uno de los momentos más complicados. Y lo otro, cuando empezamos a hacer como yo hablo pues en plural, pero empecé a hacer el recorrido por el centro para empezar como a detectar dónde quedaban las cosas de las que a mí se me hablaba desde esa historia, porque me iba las tardes enteras para el centro con una foto y decir, ok, este es aquí, así, ay, este es acá, pero después decir, bueno, esto lo pongo, no lo pongo, es importante, la gente querrá saberlo, como hasta dónde digo, porque en el tiempo que tuve hay demasiada información que poder recoger. Entonces es como a lo que se enfrenta todo investigador, es dónde empiezo y dónde paro. Y ahí estaba como el reto más grande y ya llegar como a esa consolidación. Deberías crear un grupo, yo me uno al tour, para hacer ese recorrido contigo, como de esos puntos de esa historia de moda tan un grupo bella. Donde detectemos la geografía de la moda. Claro que sí. Es que sería muy bello encontrar esos puntos de referencia, porque es que te conectan con tu ciudad y con todo el papel tan importante que ha tenido Medellín pues en toda esta historia bella nuestra. Sí. Entonces nos quedamos en esos 50 años y ahora nos vamos a los 30 años de Colombia Moda. Y yo sé que ahí te falta otra década. Estos son los primeros 50, vendrán los segundos que hacen falta del siglo pasado y ahora todo lo que viene, porque estoy segura que tú no vas a parar de investigar nunca, y esa pasión de compartir, que eso es lo más lindo, lo investigas para ti, pero luego tu misión es contarlo, tu misión es enseñarlo, porque esa es parte de tu docencia y de
de tu misión de vida. Sí, esa siempre ha sido como parte del sentido de investigar. No tiene sentido investigar para guardar, sino en la medida en que uno pueda conectar eso con las clases, con tweets, con Instagram, con conversaciones, con cualquier mecanismo que a uno le permita facilitar la comprensión de las cosas que se pudieron encontrar. Entonces, así en algún brevemente, dentro de momento. estos 30 años que están aquí, ya tu análisis personal de esta maravilla, porque son al fin y al cabo los precursores de todo lo que estamos viendo de movimiento de moda. Dentro de esa evolución hemos visto muchas cosas lindas y hoy estamos en un punto muy, muy alto y muy bello. No, mi análisis es que definitivamente es una tarea titánica mantener una feria durante casi 3 décadas, porque lo que uno encuentra es que nunca ha sido fácil. La ciudad atravesada por una serie de crisis y el país entero, cuando no son las sociales y políticas, son las que tienen que ver con la economía, y definitivamente nunca ha sido un terreno estable. Y entonces cuando uno mira desde los precursores en los años 80 hasta las generaciones que les han ido sucediendo, para mí el balance es que definitivamente han hecho una labor como de adecuación, de comprender un Colombia Moda siempre en virtud de las necesidades y de la forma en la que se ha ido transformando el país. Y yo creo que hay otro aspecto a tener en cuenta allí, es la generación de una cultura de moda. Considero que no importa si los diseñadores, que ahora son más reconocidos, famosos, hayan estudiado o no en Colombia, pero yo sí pienso que como son parte de mi generación ya desde una edad de adolescencia sí estuvo muy expuesta como a lo que uno veía por televisión y a los diseñadores y a ese papel tan importante como de legitimidad social al que contribuyeron los medios en Medellín gracias a plataformas, los medios del país, gracias a plataformas como Colombia Moda, en hacer que el diseño fuera una cuestión legítima, una carrera a la que te pudieras dedicar y hacer ver con seriedad, digamos, a todo un montón de gente que trabaja para esa industria. Y ahí estamos, o sea, no es fácil para nadie, pero para allá vamos. Muy bien. Y gracias también porque ayer estábamos conversando que la moda, todas estas labores tan hermosas como la tuya nos van también acercando a la moda. La moda siempre tiene a veces ese como papel intimidante. Muchas personas dicen, no, la moda no es para mí, yo no tengo nada que ver con la moda. Y este tipo de trabajos y de esfuerzos lo que nos muestran es que todos tenemos a diario esa cita con la moda y todos tenemos que lidiar de alguna manera con el qué me pongo, por qué me lo tengo que poner, hacia dónde voy, y porque la imagen, como lo hemos dicho, es absolutamente todo. Y eso es como el aire, está ahí, por cualquier lado te atraviesa. Quieranlo o no. Sea desde tus gustos, elecciones y todo, pues ahí está. Bueno, gracias por media hora que pasó volando tan deliciosa. Podemos seguir aquí, bueno, horas y horas, pero no sé si no hemos recibido preguntas. Exacto, que podamos abrir a los comentarios. ¿Cómo funciona? Bueno, aquí estamos viendo la pregunta. ¿Cuál consideras que es la relación de Medellín con la moda? A ver, tenemos un 63% que dice, históricamente ha concentrado la industria textil del país, 25% es sede de las ferias textil y de moda con más trayectoria del país, 12%, no me identifico con ninguna de las anteriores, 0%, su gente se viste al filo de las tendencias. Interesante ese último 11%, para después indagar. No me identifico con ninguna de las anteriores, visión, por ahí hay toda una labor. Una labor de investigación. ¿De cuál será esa influencia que viene ahora? Bueno, yo pienso que puede estar vinculado al hecho de que hay otras regiones que también han ido incursionando en el tema de la moda como un asunto que puede traer visibilidad a las ciudades y se puede convertir incluso en una política publicitaria. Muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Qué es para ti el sistema de moda? A ver, en el azul un 75%, un sistema nacional y articulado para crear, producir, distribuir y consumir objetos asociados a la apariencia personal. Un 18% ninguna de las anteriores y un 6% un sistema que obliga a la gente a vestirse y a comprar cosas que no necesita o quiere. Uno siempre quiere. Sí, yo siempre quiero. Y la gente le dicen sistema y es como, eso es una cosa allí que te apabulla. Pero lo de las tendencias a mí siempre me parece muy interesante, que pues yo a nivel personal o cuando tengo la oportunidad de compartir, siempre estoy diciendo, no se conviertan en víctimas de las tendencias, son importantes, están allí, traten de interpretarlas
de la manera que les acomode a su silueta, o sea, o al momento, porque yo sé que las tendencias están allí, pero igual es una reciclada permanente, o sea, estamos viendo que Total, todo vale sí. y todo funciona hoy en día. Y termina convirtiéndose más en una negociación, que es lo que hay que hacer entre uno como individuo y lo que está viendo y todo eso. Yo creo que pensar que hay algo que te somete es como darle menos valor a la capacidad del individuo de decir Individual, ciertas porque cosas. es que la moda hoy en día es esa, te permite realmente mostrar parte de tu identidad, o sea, Así es. y gozarse el proceso también. Es que el proceso de vestirse, que no sea por obligación, es como aprender a comer y todos los días comer lo mismo, no, ponerle ilusión a lo que uno hace en la vida, y una de las grandes actividades de la vida es precisamente vestirse, arreglarse y pasarla. Disfrutarlo. Sí, claro, disfrutarlo. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, Ajá, esto es que como esto es pregunta. hermoso. ¿Dónde crees que fue tomada esta foto? ¿Eso es para ti pregunta Sí, o a ver? no, aquí la vamos viendo. Va a ver. Parque Berrío, Parque Medellín, Berrío. 1925. Queens, Nueva York, 1940. Calle Europea de 1920. Ay, ¿podemos volver un segundo a ver la foto? Bueno, pues La ustedes foto. que son... ¿Qué Son dices tú? edificios que ninguno existe hoy en día, infortunadamente, porque hemos Ah. tenido una conciencia sobre la preservación arquitectónica Ajá. muy particular, pero me llama Qué mucho la dolor. atención porque devolvámonos a la foto. Volvamos a la foto. Este que está aquí en el centro El del es un edificio, centro. es el único que está hoy en día en pie, está cubierto por el metro y era el edificio del Banco de Nueva York en Qué Medellín. belleza. Qué Entonces, belleza. Los y la otros arquitectura ya de no- hecho pues es supremamente neoyorquina. Arquitectura que ya no y regresa una- nunca más. Y en que ya no Bogotá, regresa. ¿cuántas También ha pasado cosas un no han proceso pasado? más o menos similar. Y aquí queda una tienda muy importante de las hermanas Molina, que dentro de la investigación me encontré hasta los registros de importaciones que hacían desde Londres, de corsés, cintas Qué y belleza. cosas como esas. Eran unas duras del comercio, podríamos Eran decir que también es muy comerciantes, bonito, comerciantes, una mujeres. belleza. Bueno, ¿quién crees que es el personaje de la fotografía? Si ya vieron el libro, no responda. Ah, entonces no pueden decir. Pero, a ver, una fashionable de las mencionadas en la literatura de Tomás Carrasquilla, Sí. 25%, un 25% Aura Gutiérrez Villa, reina de belleza y periodista de moda, y un 50% Maruja de Mejía, esposa de un rico industrial local. Ah, vio. Aura Gutiérrez Villa es la Vean, primera reina que 31%. tenemos vinculada con el tema de comunicar Bella. la moda. Y esta foto es ella. que 32, 30, ¿cierto? Años 32, 30, sí, moda de los años 30, sí, 1932. tocado de la cabeza, el sombrero. Que uno se pregunta, pero ¿por qué ha habido tanta vinculación entre farándula, reinas y periodismo de moda? Es que es de verdad muy temprano. Desde los años 30, esa viene siendo como una transición, si así se le quiere llamar, como a la unión entre ser una figura pública de reinado y hablar del tema. ¿Quién crees que es el personaje de la fotografía? Bueno, esto sí es más publicitaria totalmente, Sí. pero no, yo no la podría identificar. A ver, veamos que 40% Manuela Botero de Arango, reina de belleza y periodista de moda. 44% modelo de bebidas y gaseosas. 19% Olga Elena Mattel, poetisa y modelo más fotografiada de la industria textil. Bueno, nos vamos a quedar con el 26%, porque en efecto es Olga Elena Matei, pero la idea de poner esa pregunta también es referida al hecho de que esto es a finales de los 50 y tenemos como una pequeña negocio naciente del modelaje, de la cual Olga Elena Matei, que es poetisa egresada de la Pontificia Bolivariana, fue como la líder, por así decirlo, modelo de publicidad textil, de gaseosas y de absolutamente Una todos de los nuestras productos que habían en primeras ese top momento, models. nuestras primeras Qué top belleza, models. qué belleza. Bueno, Califica el anterior espacio de conocimiento. Eso ok. es. Ya la calificación están queda para evaluando? ustedes, nos están Qué evaluando, susto. pero nosotros no lo vemos. Eso no lo vemos nosotros. No, No. después. Bueno, y no, pensé que teníamos también como preguntas. No, vamos Sí, a seguir, vamos a hacer la todo va a ser participación a través de a la través de. página. Muy bien. Y ya. Entonces ya, se Sí, nos acabó podemos nuestra cerrar, se charla. nos acabó el tiempo. Bueno, la charla en público, pero que espero que sean muchas más las ocasiones que podamos compartir. Y tenemos un compromiso que ojalá podamos lograr en Nueva York. Y Perfecto. también aquí en Medellín quiero irme de paseo contigo. Bueno. A descubrir la historia y a poder siempre darnos cuenta que todo está ligado, que ese pasado y el presente siempre van y vienen y que esto es
Esto es un vincula. ciclo muy hermoso. Gracias, Así es. William, qué A ti, placer Kika. estar aquí contigo y bueno, gracias a todos ustedes por este rato tan lindo y tan inspirador. Muchísimas gracias. El libro lo pueden adquirir aquí a la salida en el lobby del teatro a la derecha. A la derecha, Y hay saliendo dos a la libros. derecha. Entonces, Hermosos. allá lo pueden, y hay dos, está el primero del que hablamos y el segundo, las dos obras. ¿Listo? Y también lo pueden conseguir en la editorial de Universidad Pontificia Bolivariana, que es la casa editora del libro y es mi casa académica. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a todos de nuevo. La Universidad Pontificia Bolivariana. Muchas gracias, William y Kika, por explicar ciertos puntos clave que dan identidad hoy a la ciudad como punto anual de confluencia de los distintos actores de la industria. Les recomendamos a todos los asistentes que la siguiente conferencia